En las profundidades del océano Ártico, donde el frío extremo convierte las aguas en trampas mortales y la oscuridad del invierno parece eterna, se cuenta una historia escalofriante que ha aterrorizado a marineros durante siglos. Un barco, perdido en el tiempo. Una tripulación, congelada en el acto. Un misterio, que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Esta es la historia del Octavius, el barco fantasma que navegó solo durante 13 años antes de ser descubierto con toda su tripulación congelada. La historia comienza en 1761, cuando el barco mercante Octavius zarpó desde Inglaterra con destino a China. Era un viaje común para la época, realizado por cientos de barcos que transportaban mercancías valiosas, como especias, sedas y porcelana. La tripulación del Octavius era experimentada, hombres que habían desafiado tempestades y conocido los peligros del mar. Entre ellos, su capitán, cuya identidad se ha perdido en el tiempo, viajaba con su esposa y su hijo pequeño. El trayecto hacia China transcurrió sin problemas y al llegar a su destino, la tripulación descansó mientras la carga se preparaba para el regreso. Pero fue entonces cuando el capitán tomó una decisión que sellaría su destino y el de todos a bordo. En lugar de regresar por la ruta habitual bordeando África, el capitán optó por una vía mucho más peligrosa y apenas explorada, el Paso del Noroeste. El Paso del Noroeste era una ruta que conectaba el Océano Atlántico con el Pacífico a través del Ártico. En teoría, si un barco lograba atravesarlo, acortaría significativamente el viaje. Pero en la práctica, era una trampa mortal. Las aguas eran traicioneras, los mapas imprecisos y, lo peor de todo, las temperaturas podían caer tan bajo que el mar se convertía en un muro de hielo. Muy pocos barcos habían intentado esta travesía, y menos aún habían regresado para contar la historia. Pero el capitán del Octavius estaba decidido a correr el riesgo. Quizás quería fama, fortuna o simplemente confiaba demasiado en su suerte. Hemos quedado atrapados en el hielo. No hay escapatoria. Después de eso, el Octavius desapareció. El 11 de octubre de 1775, el barco ballenero Herald navegaba cerca de Groenlandia cuando su tripulación avistó una embarcación a la deriva. A simple vista, parecía abandonada. Sus velas estaban rasgadas, su mástil cubierto de escarcha y las maderas crujían como si el barco se estuviera partiendo en pedazos. No respondía a las señales, y no había movimiento en la cubierta. El capitán del Herald ordenó a un grupo de marineros abordar la nave desconocida. Subieron con cautela, armas en mano, preparados para cualquier peligro. Pero nada los habría preparado para lo que encontraron dentro. El barco estaba lleno de cadáveres congelados, todos en sus posiciones originales, como si el tiempo se hubiera detenido. Algunos marineros estaban sentados en bancos, otros parecían haber muerto mientras realizaban sus tareas diarias. Había un hombre con una pipa aún en la boca, otro con una pluma en la mano y varios más en posiciones tan naturales que parecía que simplemente se habían quedado dormidos. Pero lo más aterrador se hallaba en la cabina del capitán. Allí, sentado en su escritorio, con la pluma en la mano y su diario de navegación abierto, estaba el capitán del Octavius, congelado en el acto de escribir. A su lado, en la cama, yacían los cuerpos sin vida de su esposa y su hijo, envueltos en mantas como si hubieran intentado protegerse del frío mortal. El horror entre los marineros del Herald fue indescriptible. No solo estaban viendo cuerpos momificados por el hielo, sino que la escena era tan surreal que parecía que, en cualquier momento, los tripulantes del Octavius despertarían. Uno de los hombres tomó el diario de navegación y revisó sus páginas. La última anotación confirmaba lo imposible: el barco había quedado atrapado en el hielo en 1762. 13 años antes. Eso significaba que el Octavius había estado vagando por el océano, sin rumbo, con una tripulación de muertos a bordo durante más de una década. Aterrados por la maldición que parecía envolver al barco, los marineros del Herald salieron corriendo sin tomar nada más. Temían que llevarse algún objeto los condenara a un destino similar. El Herald dejó el Octavius flotando a la deriva, perdido una vez más en el océano, y nunca más se volvió a saber de él. El barco desapareció como si hubiera sido tragado por las aguas heladas, convirtiéndose en uno de los misterios marítimos más espeluznantes de la historia. A pesar de lo detallada que es la historia, no existen registros oficiales que confirmen la existencia del Octavius. Sin embargo, los marineros de la época contaban relatos similares sobre barcos atrapados en el hielo y encontrados con sus tripulaciones congeladas. Sabemos que el Paso del Noroeste es una ruta extremadamente peligrosa.
Se han documentado expediciones que quedaron atrapadas en el hielo durante años, con tripulaciones enteras muriendo de frío y hambre. Un caso real similar fue la expedición Franklin en 1845, donde 2 barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, quedaron atrapados en el Ártico y toda la tripulación desapareció. Años después, se encontraron sus cuerpos congelados y los restos de sus campamentos. Entonces, ¿es posible que el Octavius haya sido real? ¿Pudo haber sido un barco que intentó cruzar el Ártico y quedó atrapado para siempre en un invierno sin fin? ¿O es solo una historia de marineros, contada una y otra vez hasta volverse un mito? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, déjamelo en los comentarios. ¿Crees en la historia del Octavius? ¿O crees que es solo una leyenda marítima? Bandera negra, calavera y huesos cruzados, copo de nieve.